Ay, queridos amigos, o confusión o caos. Pero bueno, quiero contarles a ustedes lo que son las cosas de la vida, porque todo hay que mirarlo. Que Boris Johnson, que le paró tan poquitas bolas al tema del coronavirus en el Reino Unido, y que más o menos estuvo de acuerdo con que eso era una gripita y que pospusieran todas las decisiones que debían tomarse, sufrió el coronavirus, volvió y ahora es el más riguroso, el más firme, el más extremo en exigir las condiciones de supervivencia del pueblo frente al coronavirus. ¿Cómo les Después de haber parece? tomado de su propio cocinado y ya entendiendo la gravedad del asunto y viendo que no es una simple gripita, hay mandatarios no se explica uno cómo siguen en esa línea, como el vecino Jair Bolsonaro, pues que le apuntan a una inmunidad de rebaño, que no le ponen atención a esto y lo cierto es que las cifras de contagiados y de muertos por el coronavirus se siguen abarrotando. Bueno, hay que estar atentos porque el ministro de Comercio está hablando en alguna parte sobre el estimado de empresas que reiniciarán sus labores desde hoy. Sobre cuáles bases no sabemos y cómo resuelve el conflicto de intereses y de puntos de vista entre la alcaldía y el gobierno, pues no tenemos ni idea. Pero Hay es que que además, doctor recordar, Fernando, el ministro expresó una frase que a mí sí me parece difícil de entender, y es que, según el ministro de Industria y Comercio, los alcaldes tienen la llave de la gradualidad. Y por lo tanto, pues acto seguido tenemos, por ejemplo, a Claudia López en Bogotá ahora exigiendo una inscripción, y una vez las empresas estén inscritas allí, entonces a futuro podría empezar la gradualidad y nos comentan varios empresarios que estaban listos para retomar actividades hoy, que entonces es difícil la inscripción, que la página se cayó, que una cosa que la otra, entonces a eso hay que ponerle un poquito más de orden, doctor Fernando. pues sí, ¿quién se lo pone? El Nadie. artículo 315 de la Constitución dice que en cuestiones de orden público, y esto sí es una cuestión de orden público de verdad, verdad, el presidente de la República prevalece sobre las alcaldías, pues ni más faltaba, y sobre las gobernaciones. Claro que sí, esa es la estructura política que nosotros tenemos. Pero si el presidente de la República dice que ese tema, el de la gradualidad y los temas ya pues de lugar, tiempo y modo quedan en manos de los alcaldes, Claro, entonces se en lo dejan los últimas, alcaldes. ¿quién tiene el poder? No, y cada alcalde pues se toma el tiempo, les dan 2 semanas. Claudia López dice, no, a mí me dan 2 semanas, yo empiezo a hacer el registro de manufacturas y a partir del 11 de mayo le abro a las manufacturas. Construcción quizás se abra más temprano, pero lo cierto es que, claro, toca hacer el registro, pero no solamente es hacer el registro, ¿no? Que puede tener todas las complejidades que ya Santiago nos señalaba. Es también que, en efecto, las autoridades verifiquen que se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Es que la gente no puede perder de foco que aquí nos estamos jugando la vida. Bueno, y ahora por otro lado la ministra de Justicia está hablando de los centros penitenciarios que están colaborando en la confección de material quirúrgico. Ese no es el tema. Claro que es importantísimo que haya centros penitenciarios y que los presos estén colaborando en eso y que tengan que hacer y que tengan unos ingresos. Todo eso es bueno. El problema es que en muchos centros penitenciarios hay coronavirus y que es una peste creciente, cuyas dimensiones se desconoce. La cárcel de Villavicencio, por ejemplo, es el desastre. La cárcel de Picaleña en Ibagué. La cárcel de La Picota en Bogotá. En la cárcel de La Picota en Bogotá se habló de 5 contagiados. Y en los demás es que no están contagiados. No, es que no se les ha hecho la prueba. Ya, ¿y contagiados desde dónde? Es que también se pusieron a hacer traslados, vieron la situación en Villavicencio y se pusieron a hacer traslados de esa cárcel a otras cárceles, lo que hicieron fue regar el virus a las otras cárceles. Claro. Oiga, pero yo tengo una pregunta sobre eso, a ver ustedes qué opinan, y hablo desde mi profunda ignorancia del tema epidemiológico. Y es, en la cárcel de Villavicencio, pues en últimas esta pandemia infectó prácticamente a todos los presos. ¿No creen ustedes que allí es donde podemos ir a medir la real tasa de mortalidad del virus? Es decir, si todos están infectados, los han estado llevando de un lado al otro, ¿dónde está el dato de fallecidos después de estas varias semanas de esa crisis en la cárcel de Villavicencio? Es solo una pregunta, digo desde mi ignorancia. Pues sí, ¿quién tiene la respuesta?
Pero tenemos que saber, Sergio Demar, doctor Fernando, cuántos muertos se han presentado en la cárcel de Villavicencio, ¿no? Porque Claro. yo en No, este eso. momento no tengo el dato. No, esa estadística sí está, esas cifras las han dado. Eso es pavoroso. Eso es pavoroso. El alcalde de A Villavicencio ver, no sabe qué hacer. teníamos dos muertos, no, esta cifra ya debe estar más, dos muertos es lo que tengo yo, pero déjeme la actualizo, pero inicialmente se hablaba hace 8 días de 2 muertos en la Y de, cárcel de y de Villavicencio. cuántos contagiados y todos los días hay más contagiados. ¿Y por qué no hay más contagiados? Pues porque no se hacen las pruebas. A propósito, desde el lunes pasado, es decir, hace 8 días, debieron empezar las pruebas a grande escala, lo dijo la alcaldesa Las Claudia famosas López. 100.000 pruebas, recuerden ustedes. Muy Las bien. famosas 100.000 pruebas aleatorias, ¿no? ¿Dónde están las 100.000 pruebas? En ninguna parte. ¿No? Que es que parece que no sirvieron las importaciones que se Miren lo de hicieron de China. Villavicencio, ¿a dónde va? Lo de Villavicencio ya va en 186 personas contagiadas, pero miren ustedes, el viernes me contaban al oído que todo se produjo por unos cocineros de la cárcel. Uno de ellos reportó tener síntomas de gripe, no le pararon atención, le dijeron, no, usted tiene que venir a trabajar. Todo así de sencillo, o usted trabaja o se va, usted verá qué hace. Pues una persona en la necesidad de llevar un sustento a su casa, dijo, no, pues yo trabajo, obviamente. Pues, ¿qué ha ocurrido? Pues ha contagiado a sus compañeros y ha contagiado, obviamente, a muchos de los reclusos que están en el penal, porque pues es el que manipula los alimentos. Y creo que no hay nada más pavoroso que pensar que quien manipula el alimento que yo me voy a comer es una persona que está contagiada con coronavirus. No, Eso pues sí es. ni me diga. ¿Cómo la ve? Ni me De diga hecho, quién es. mire que ayer hablé con una amiga científica porque le preguntaba yo, oiga, ¿qué hace uno si uno pide un domicilio? ¿Qué pudiera hacer? Porque sí preocupa, uno no está seguro de quién fue el que le preparó el domicilio. ¿Qué pudiera Eso hacer o es qué cierto. cree usted que hay una medida? Y entonces me dijo, ¿sabe una cosa que me parece que vale la pena intentar? Siendo ella pues científica, bióloga en temas especializados de virus. Me dijo, mire, métalo al microondas. Póngale microondas al virus. El virus no lo resiste. Eso es una buena medida para que tenga usted salud mental, para que esté tranquilo. Sí, yo afortunadamente vivo en un lugar lo suficientemente apartado como para que no me lleguen esos domicilios, pero si viviera en la ciudad lo pensaría 2 veces antes de pedir comida preparada a domicilio. Ese es mi humilde parecer. Obviamente hay muchas personas que están utilizando los domicilios hoy en día, pues están por supuesto en todo su derecho. Yo tengo mis dudas precisamente por lo que cuenta usted, Demar. Es que mire lo que pasó en la cárcel de Villavicencio, un tema de manipulación de alimentos. Bueno, hay muchos problemas hoy en Argentina. Dice el diario Clarín que en la ciudad de Buenos Aires advierten que en los últimos días los casos subieron sustancialmente. Y hubo una agresión que se presentó de manera súbita a unos ciudadanos, les tiraron una granada y creo que hay 2 o 3 muertos. Y era porque probablemente estaban contagiados. Entonces están atacando a los contagiados. No, eso sí es absurdo. Bueno, y déjenme leerle una estrofita de unos versos. Oh confusión, oh caos. ¿Quién pudiera del sol de la verdad la lumbre austera y pura en este limbo hacer brillar? De lo cierto y lo incierto, ¿quién un día y del bien y del mal conseguiría los límites fijar? Bueno, o confusión o caos. Los límites fijar, esa es Bueno. la clave. Y en este limbo hacer brillar. Es que esa es la desventura. Esa es la desventura. Nos estamos quejando de falta de seguridad y la gente no sabe qué camino tomar, ni qué hacer, ni cómo comportarse, ni cómo se puede comportar. Pues ¿No es si se comportan, doctor Londoño, como los líderes se comportan y como no dan ejemplo los líderes, porque hablábamos precisamente del tema de la alcaldesa de Bogotá y la pareja de ella, la congresista Angélica Lozano, pues que fueron pescadas infraganti, ¿no? Por eso. Y Violando la empezaron medida sanitaria. como la vaca en el lodazal a chapalear para atollarse más. Eso es lo cierto.
Eso es lo Y ahí cierto. quedaron, sí señor, atolladas. Vamos a ver qué decisiones se toman, porque aquí yo vuelvo a traer un tema, porque a unas personas les ponen multa, como se lo pusieron a Angélica Lozano, y a otras las judicializan penalmente. Bueno, Creo que la ley es hubo para una, todos, ¿no? hubo una reunión entre el presidente y los bancos, porque los bancos están siendo acusados de no ser suficientemente flexibles y de no estarle prestando la plata a las empresas medianas y pequeñas, especialmente a ellas. Y entonces, pues recuerden que los bancos manejan son los recursos de la gente, los recursos públicos. Y pues si están siendo lentos y perezosos, está bien que el gobierno se los diga. Si están siendo excesivamente egoístas, pues que se les diga, pero que se les diga también cuál es el límite, qué es lo que pueden perder y qué es lo que no pueden perder, antes de que le caiga encima la superintendencia financiera a acusarlos del mal manejo de sus negocios bancarios. Esto es una cosa supremamente delicada, por eso nosotros nos seguimos preguntando por qué demonios ese 10% de responsabilidad que se dejó en manos de los bancos. Si se iba a dar el 90% de garantías, ¿por qué no se dio el 10, el 100? Yo no he De podido una vez el entender. 100. En Yo no he algunos podido- casos dieron el 80%, ¿no? En otros el 90%. En algunos casos el margen quedó del 20%. Y es un riesgo que evidentemente los bancos pues simplemente no quieren asumir, y no sé qué tan obligados estén a asumirlo. Bueno, y entonces, dígame qué camino tomamos. ¿Ah? Y habla usted de superintendencias. Bueno, ya vieron la movida en la que anda la superintendencia de Industria y Comercio también. ¿En qué Esta anda sí me ahora? parece una movida compleja, les digo. Audaz, audaz. Porque la financiera le abrió ya investigación a Claudia López y Angélica Lozano. Se lo confirmo. No, la Bueno, fiscalía, esta dice usted. superintendencia, La fiscalía, fiscalía, sí. perdón, ¿qué dije yo? Sí. No, 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 la no. financiera. superintendencia, porque hablábamos también ya de la superintendencia financiera, el tema de los bancos, pues hay que ver qué pasa con ello. Pero Demar, usted creo que tiene más desarrollo de esta noticia, la superintendencia de Industria y Comercio. Pues sí, mire, la superintendencia le ha puesto la lupa o el ojo a la plataforma Zoom Videocomunicaciones, con el fin de establecer si cumple o no con la regulación colombiana relativa a los principios de seguridad y acceso y circulación restringida de datos. Esto es muy grave porque esta es la plataforma que hoy utiliza el Congreso de la República para poder sesionar. Y seguramente muchas otras corporaciones en el país están utilizando esta que ha probado ser una plataforma de buena calidad en video, de buena calidad en sonido, y ahora lo que vemos es que hay reparos frente al uso de datos que recoge la plataforma. Por lo mismo, empezó ya la superintendencia a hacer la respectiva investigación. Esperemos que no termine en que viola alguna de los principios de seguridad de Colombia. La pregunta que yo porque tengo si ahí no, es si nos tienen quedamos sin jurisdicción sesión o en el no. Congreso. No veo Y que sabe tengan la que, Sergio, jurisdicción, ¿no? van a tener que revisar muchas cosas y yo creo que la superintendencia lo primero que tiene que hacer es entender esto del blockchain, porque todos los que tengan una cuenta en Zoom, que además usted puede tener una versión gratuita, usted se conecta vía Google. Entonces pronto se darán cuenta que todos aquellos que tenemos una cuenta de Gmail y a través de la misma ingresamos al Zoom, pues los datos son en últimas administrados por Google. De manera que supongo, pues Sergio, no demoran en anunciar también una investigación a Google por posibles infracciones en el manejo de datos, o cómo sería el asunto. Aquí ganas no les faltan, y a pesar de que son empresas que ni siquiera están domiciliadas en Colombia, pues yo no sé, la superintendencia busca la manera de apretarlas. Lo hemos visto con otras plataformas virtuales que tampoco tienen sus domicilios en nuestro país, y las autoridades colombianas pues sin mayor miramiento a veces las han sancionado, a pesar precisamente de no estar ni siquiera radicadas acá. Admito que lo que ustedes están discutiendo es más importante que lo que yo les voy a decir, pero se los voy a decir. Ni el sector de construcción ni el de manufactura pueden operar hoy, porque el Distrito Capital no ha autorizado a ninguna empresa. El registro abrió anoche. Habla ¿Eso es así? Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá. Entonces aquí sí, resuelto toda duda. Ni la construcción ni la manufactura pueden operar hoy en Bogotá. No hay nadie que tenga una licencia otorgada por el distrito. Estas son declaraciones No, de señor, Luis Ernesto claro. Gómez. Claro, como Mire, lo habíamos aquí hay advertido varios esta mañana, empresarios, doctor doctor Fernando, Fernando, aquí lo que tiene escribiéndonos que haber justo primero sobre- es
Perdón, Santiago, aquí lo que tiene que haber primero es un trabajo de los sectores de manufactura, rellenando un registro que tiene habilitada la alcaldía, un link en internet para ver si cumplen con los requisitos de bioseguridad y de seguridad para los trabajadores en su desplazamiento también. Si lo logran cumplir en las próximas 2 semanas, será posible que la alcaldía les habilite el respectivo funcionamiento. Si no, pues no, pero además esto tendrá que ser con vigilancia, porque tendrá que ir algún funcionario del nivel de alcaldía a inspeccionar las alcaldías locales. Total. Por orden de Claudia López, ¿seguimos en cuarentena o no, Santiago José? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo, doctor Fernando, pero lo más grave es, acuérdese que muchos empresarios hicieron inversiones importantes para volver a la actividad el día de hoy, lunes. El viernes a las 6 de la tarde, según denuncian varios de nuestros oyentes que estaban preparando para volver a abrir sus empresas, les cambian las condiciones, modifican el formulario, no lo pueden diligenciar y hoy en día todo queda suspendido. Entonces dicen, oiga, además de todo lo que estamos perdiendo por esto del coronavirus, estamos además perdiendo las inversiones que nosotros hicimos para poder abrir el 27 de abril, confiando como confiamos en las decisiones que había tomado el gobierno nacional. Pues bien, ahora el distrito en últimas suspende todo eso y entonces es pérdida por lado y lado. Con un agravante, doctor Fernando, después de que un empresario enfrenta esta situación, ¿usted cree que vuelve a confiar en que mañana sí va a poder salir? ¿Usted cree que se vuelven a preparar e invertir porque pasado mañana sí van a poder salir? Yo creo que no. Bueno, esto sí, o confusión o caos. Esto sí es el acabose. Levantemos los ojos y miremos otra realidad. El presidente salvadoreño autoriza el uso de la fuerza letal para enfrentar pandillas en plena pandemia. Ahí les cuento pues que el presidente de El Salvador no se está andando por las ramas. Es que es un buen momento, es un buen momento, es un buen momento para atacar la criminalidad en todas sus expresiones y me parece que el presidente Bukele pues acierta en ese sentido y esto también nos debe traer un poco a la parroquia y revisar aquí cómo se está aprovechando la cuarentena precisamente para atacar la criminalidad y eso nos lleva necesariamente a seguir preguntándonos ¿y el glifosato para cuándo? Andrés Pastrana, el expresidente, el fin de semana se refirió al tema en su cuenta de Twitter y lo dijo claramente: presidente Duque, aproveche las restricciones de movilidad en todo el país para que adelante la fumigación. Ay, Dios mío, aquí se lo hemos dicho 40 veces, pero Santiago José decía. Sí, que yo lo que estoy viendo, doctor Fernando, les hago esta pregunta. Independientemente del COVID o no, yo sí quiero ver a un policía canadiense cuando se ha recibido a machete limpio o a tiros por una persona a la que le va a imponer una medida de orden público, reaccionar su arma. ¿O ustedes creen que va a decir que no, que tranquilo, que entonces cuando el señor se calme y guarde el machete, vuelve para poder hablar con él en buenas palabras? No, perdóneme, saca su arma de dotación y la activa. ¿O no, doctor Fernando? ¿O yo exagero? Pregunto. Y no la canadiense, la inglesa y la francesa y la española y la policía entera del mundo. Los policías no están hechos para que se dejen maltratar, golpear, amenazar y asesinar también impunemente. Como ocurrió en Mesitas del Colegio, ¿no? Es que lo que vimos en Mesitas del Colegio fue precisamente la falta de entrenamiento de estos patrulleros y eso pues sumado al temor de usar legítimamente la fuerza, de usar legítimamente su arma para defenderse. ¿Y qué terminó pasando? Que uno de ellos terminó asesinado con su propia arma. Bueno, y un tema que es fundamental para la paz de la humanidad, sobre todo de Mari y Santiago, que se la saben todas, cuéntenos, ¿dónde está Kim Jong-un? Pues esa sí es la pregunta. No se rían. A ver, un momentico, que Santiago se está riendo, no se ría, que le estoy preguntando muy en serio, porque si no sabe usted a quién le pregunto entonces. Yo no sé, yo le comparto más bien un Twitter que puso por ahí una compañera nuestra en su momento en la hora de la verdad, Vanessa Vallejo, que decía, nadie ha pensado en el médico que opera a Kim Jong-un, si algo le sale mal. Ay, no deje esa crueldad para no contestarme la pregunta que le hago. Eso quiere decir que usted tampoco tiene ni idea dónde está Kim Jong-un. Ni idea. Y es que hay gente que dice que la hermanita que lo puede suceder es bastante peor que él. Por ahí dicen.
A mí no, No, me consta. pero peor para dónde, es que Pues parece que sí, el nivel de atrocidad de este señor, pues eso parece, era parece que sí. terrible. Quiere decir que tiene más perros amaestrados. No, pues Ah, es que recuerden ustedes que le echó al tío a los perros hambrientos, ¿no? El tío fue cercenado por los perros. el tío y otros altos oficiales del ejército. Creo que hizo borrón y cuenta nueva con varios de ellos, con unos perros especializados que tienen en ese tipo de tareas. ¿Ah? No, y qué tal el fusilamiento con baterías antiaéreas de la cúpula de las fuerzas militares a las que consideraba no eran suficientemente leales? Con Bueno, baterías antiaéreas. otro datico, otra lectura. Dice el diario La República. Empresas de construcción solo podrán operar una vez reciban autorización de la Administración Distrital luego de inscribirse. Las de manufactura solo podrán reabrir a partir del 11 de mayo. Entonces eso que les dijo el presidente de la República, que la reapertura era a partir de hoy, olvídense señores, porque parece que aquí manda es la señora Claudia López y no el presidente de la República. En fin. No, eso es gravísimo, Pero doctor Fernando. porque La el presidente se incertidumbre lo ha sí. permitido. La normativa incertidumbre que no puede hicieron seguir. desde Palacio, la normativa hecha desde Palacio, pues le permite a Claudia López hacer uso de esas facultades. Y pues está aprovechando, evidentemente. Sí, Sergio, pero mida usted el impacto económico que va a tener eso. Eso lo que implica es que, en últimas, cuando el jefe de gobierno diga algo, digo, el presidente de la República, pues los empresarios tendrán que esperar a ver qué dice la señora alcaldesa o los señores gobernadores o los señores alcaldes. Pero Y pues también entonces porque el la gobierno incertidumbre deja que- abiertos esos boquetes y deja abiertas esas posibilidades. El gobierno tiene toda la Pero además, posibilidad de además no, de no Sergio, abrir esas compuertas. un concepto, Sergio, cadena de suministro, cadena de suministro. Hoy en día hay una interconectividad que es tal que o hay una política articulada a nivel nacional o en últimas, cada alcalde va a hacer lo que considera y qué va a pasar con las cadenas de suministros de esas empresas que quieren reabrir. Es que yo puedo abrir mi empresa en Chía, pero si en el municipio de al lado deciden que no y resulta que la materia prima viene de uno hacia el otro, ¿cómo hago, Sergio? ¿Cómo hago? Bueno, Ustedes me permiten una cosa muy cortica, simplemente a propósito de Zoom, a ver. porque nos acaban de hacer de llegar un reporte de Telegraph donde habla de la investigación que se abrió en contra de Zoom, de la plataforma, por informes de abuso infantil en vivo que se transmiten en el servicio de videollamadas y que pues obviamente ha golpeado una ola y se ha convertido en una ola de llamados ataques de Zoom bombing en los que extraños secuestran reuniones virtuales para pasar imágenes espantosas de abusos sexuales, de pornografía, y ese es uno de los casos que se está investigando en el mundo, porque al parecer, da este reporte que presenta Telegraph, la plataforma sí sería muy vulnerable a ese tipo de situaciones donde un extraño secuestra la reunión, mete imágenes de cosas como estas, como abuso a niños, como temas pornográficos, y daña obviamente la videollamada o videoconferencia. Es impresionante. pero tal vez nos van a resolver parte de todas estas inquietudes. Les digo que Transmilenio dice que la mayoría de nuestros buses cuentan desde el día de hoy con stickers en sillas seleccionadas para el distanciamiento social. Los buses de Transmilenio. Porque estaban mostrando buses de Transmilenio donde la gente estaba pues a 10 centímetros de distancia la una de la otra. Entonces ya hay stickers donde la gente puede estar y no estar en los buses de Transmilenio. Y en un segundo estaremos con el doctor Luis Guillermo Plata, gerente para la atención integral de la pandemia del COVID-19. A él le vamos a preguntar al fin en dónde estamos. En un minuto. Y les hablábamos a ustedes Al al oído. oído. 7:47.